¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de una de las enfermedades infecciosas más extendidas del mundo, una patología que según la OMS provoca entre 100 y 400 millones de casos todos los años y que cerca de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer, el dengue. En este video explicaremos cómo funciona esta enfermedad, cómo afecta al cuerpo humano, cómo se ha ganado el nombre de la fiebre quebrantahuesos y por qué en ocasiones puede pasar de ser un cuadro benigno y autolimitado a convertirse en una fiebre hemorrágica peligrosa. Dicho esto, pongámonos en contexto. El dengue probablemente sea de esas enfermedades que no necesitan introducción. Es una patología ampliamente extendida a lo largo del mundo y que afecta a todos los países de Hispanoamérica, provocando epidemias o convirtiéndose en una enfermedad endémica que acosa constantemente a la población. Se trata de una enfermedad infecciosa aguda, es decir, que evoluciona rápidamente y que en la mayoría de los casos provoca síntomas leves como dolor de cabeza, malestar general, debilidad, fiebre, vómitos y diarrea. Síntomas que no amenazan la vida del paciente, sino que siguen un curso autolimitado y desaparecen sin la necesidad de un tratamiento específico. Sin embargo, en un reducido número de casos, esta enfermedad es capaz de evolucionar a dos cuadros potencialmente letales: el dengue hemorrágico, caracterizado por sangrados, y el síndrome de shock por dengue, en el que ocurre un colapso general de la circulación. Esta patología es provocada por el virus del dengue, un nombre poco original pero bastante claro. Este virus, del que hay 4 tipos distintos, pertenece al género de los flavivirus, por lo que está emparentado con los virus del Zika y de la fiebre amarilla. De forma similar a estas enfermedades, el dengue se transmite a través de la mordedura de las hembras de mosquito, que necesitan alimentarse de sangre para producir sus huevos. El dengue en particular es transmitido por mosquitos del género Aedes, particularmente los Aedes aegypti, los mosquitos patas blancas, insectos distribuidos en casi todo el mundo que prefieren vivir en entornos urbanos cerca de las personas. Este virus habita y se reproduce en las glándulas salivales de estos insectos, que cuando se alimentan de un ser humano le transmiten la infección. En nuestro cuerpo, el virus del dengue puede afectar varios tipos de tejidos, pero las primeras células en ser atacadas son los queratinocitos de la piel y sobre todo un tipo especial de células del sistema inmune, las células de Langerhans. Las células de Langerhans son células presentadoras de antígeno, es decir, son células con la capacidad de comerse o fagocitar a un patógeno para destruirlo, procesarlo y presentar sus restos, los antígenos, a otras células del sistema inmune. De esta forma, las células de Langerhans pueden informar que ha ingresado un agente extraño a nuestro cuerpo y muestran la naturaleza molecular de este agente extraño en la forma de los mencionados antígenos. Son, en cierta forma, un sistema de alarma ubicado en nuestra piel. Cuando estas células se exponen al virus del dengue, intentan destruirlo para extraer sus antígenos, pero en este proceso lo único que consiguen es activar al virus, que procede a secuestrar la maquinaria de síntesis celular para reproducirse en grandes cantidades. Llegado a cierto punto, la célula infectada muere y libera millones de copias del virus que continúan con el ciclo de replicación. Algunas de las células infectadas consiguen sobrevivir lo suficiente como para migrar desde la piel a un ganglio linfático cercano y así advertir al resto del sistema inmune sobre la infección. Los ganglios linfáticos son órganos tanto inmunitarios como circulatorios. No solo están conectados a los vasos sanguíneos, sino que además están repletos de células defensivas como macrófagos u otras células presentadoras de antígeno que también pueden ser infectadas por el virus del dengue. Así que, al intentar dar la alarma, las células de Langerhans en realidad propagan la infección a través de la circulación. A partir de este punto, el virus del dengue se disemina por todo el cuerpo y comienza a atacar e infectar a varios tejidos, pero predominantemente al sistema linfático, el hígado y la médula ósea. Entre 3 y 14 días después de la infección inicial, aparecen los primeros síntomas y con ellos la primera fase del dengue, la fase febril, en la que hay un gran número de copias del virus circulando en la sangre, un estado conocido como viremia. Como el nombre de esta fase sugiere, uno de los principales síntomas es la fiebre, que aparece de forma súbita, llega a alcanzar los 40 grados Celsius y puede ir y venir a lo largo del día. Esta se suele acompañar de un intenso dolor de cabeza o cefalea de carácter retroocular o retroorbitario, es decir, que se percibe con mayor intensidad detrás de los ojos. Otro síntoma característico de esta fase son las mialgias, artralgias y ostealgias, dolor intenso en músculos, articulaciones y huesos respectivamente, que le dan al dengue uno de sus nombres populares, la fiebre quebrantahuesos. Durante la fase febril, el paciente suele experimentar exantemas o erupciones cutáneas, que pueden ir desde un enrojecimiento generalizado de la piel, con un patrón que se conoce como islas blancas en un mar rojo, hasta pequeñas lesiones hemorrágicas conocidas como petequias, que en principio son inofensivas,
pero señalan las alteraciones en la coagulación que produce esta enfermedad. Y es que, como mencionamos antes, el virus del dengue ataca nuestra médula ósea, el principal tejido hematopoyético de nuestros cuerpos, ubicado en el interior de los huesos. El término hematopoiesis se refiere al proceso de fabricación de los elementos formes de la sangre, como los glóbulos rojos o eritrocitos encargados de transportar el oxígeno, los glóbulos blancos o leucocitos que nos defienden de las infecciones y, particularmente importante en este caso, las plaquetas o trombocitos que contribuyen a coagular la sangre y sellar las pequeñas heridas microscópicas que nos hacemos todos los días. Cuando nuestra médula ósea se ve afectada por el virus del dengue, esta pierde, por lo menos parcialmente, la capacidad para crear plaquetas nuevas y reponer las que se pierden todos los días, por lo que los niveles de estas comienzan a caer. Un fenómeno que se conoce como trombocitopenia, lo que aumenta el riesgo de hemorragias. Esto suena peligroso, pero la trombocitopenia provocada por el dengue no suele ser severa, así que el riesgo de hemorragias en la inmensa mayoría de los casos es leve y se limita a las mencionadas petequias, sangrado en las encías o pequeños hematomas alrededor de, por ejemplo, el sitio de una inyección. Sin embargo, hay ciertos fármacos como el ibuprofeno y los AINES en general que interfieren con el funcionamiento normal de las plaquetas. Estos fármacos no deben ser usados en el contexto de un caso de dengue porque interfieren con el funcionamiento de las pocas plaquetas que le quedan al paciente, lo que sí que puede empeorar el riesgo de sangrados más severos. Las plaquetas no son los únicos elementos de la sangre que se ven afectados. El virus del dengue también ataca y destruye a las células de nuestro sistema inmune, a los leucocitos, por lo que esta enfermedad también provoca leucopenia. La destrucción generalizada de los leucocitos libera grandes cantidades de moléculas llamadas citocinas al torrente sanguíneo, que son las que provocan no solo la fiebre, sino también la debilidad y el malestar general que suele acompañar a esta enfermedad. Sin embargo, estas mismas citocinas sirven como una señal de alarma que ayuda a poner en marcha nuestros mecanismos de defensa contra los virus, promoviendo la actividad de un tipo de leucocitos especiales, los linfocitos, capaces de combatir esta clase de infecciones. Por ejemplo, los linfocitos B son capaces de convertirse en células plasmáticas, que producen ingentes cantidades de anticuerpos que se pegan al virus, interfiriendo con su capacidad de replicación y marcándolo para que sea fagocitado o comido y destruido por otras células llamadas macrófagos. También tenemos a los linfocitos NK de Natural Killer o asesinos naturales y los linfocitos TCD8 o linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos están especializados en inducir la muerte celular. Ahora bien, el dengue es un virus, no una célula, así que en principio esto podría no tener sentido, y es que los linfocitos NK y los linfocitos T citotóxicos no destruyen directamente al virus del dengue, sino que matan a las células infectadas, negándole los medios al virus para replicarse y exponiéndolo a los anticuerpos neutralizantes. La muerte celular provocada por estos linfocitos, por lo menos en el caso del dengue, lejos de ser un proceso caótico y traumático, es un tipo de muerte ordenada llamada apoptosis, que genera muy pocos daños colaterales, al contrario de lo que ocurre en otras enfermedades. Nuestro cuerpo es eficaz y eficiente a la hora de lidiar con este patógeno, por lo que en un plazo de 4 a 7 días, la mayoría de las personas se encontrará en proceso de recuperación y no pasarán a la siguiente fase de esta enfermedad. Más importante aún, serán permanentemente inmunes a aquella clase particular del virus del dengue, entre las 4 que existen, que le provocó la enfermedad. Sin embargo, hay un reducido número de personas en las que esto no es así y progresan hacia la siguiente fase del dengue, la fase crítica. Durante la fase crítica, el paciente supera la fiebre y ya no se encuentra en estado de viremia. Sin embargo, comienza a experimentar cambios potencialmente peligrosos en algunas funciones de su organismo. El más importante de estos cambios es un incremento en la permeabilidad vascular. Los vasos sanguíneos del paciente comienzan a tener pérdidas o fugas de líquidos provenientes de la sangre, que pasan a depositarse en los tejidos. Esto tiene varias implicaciones. Por una parte, los líquidos que antes estaban en la sangre pueden comenzar a acumularse en lugares no deseados, como alrededor de los pulmones, provocando lo que se conoce como derrames pleurales, que provocan dificultad respiratoria, pero también pueden acumularse en el abdomen, lo que en el peor de los casos puede provocar una ascitis. La acumulación de líquido en el abdomen, sumada a la inflamación del hígado provocada por los efectos directos del virus, hace que el paciente experimente un fuerte dolor abdominal. Pero la parte más peligrosa de la permeabilidad vascular es que, si la
sangre comienza a perder demasiados líquidos, esta se concentra, por lo que disminuye su volumen, y llegado a cierto punto, el volumen de sangre es tan bajo que el sistema circulatorio no puede mantener un flujo normal. La presión arterial comienza a caer, los tejidos del cuerpo dejan de recibir oxígeno y nutrientes, y la persona entra en un estado conocido como síndrome de shock por dengue. Por esta razón, uno de los parámetros que más se vigilan en casos de dengue, además de las plaquetas, es el hematocrito, el porcentaje de la sangre conformado por células. En el dengue se eleva el hematocrito, pero no porque haya más células en la sangre, sino porque estas tienen que concentrarse en una cantidad menor de plasma por los líquidos que se han perdido. Esto se puede manejar administrándole líquidos al paciente, pero es algo con lo que hay que tener cuidado, como veremos más adelante. Durante la fase crítica, los niveles de plaquetas también alcanzan su punto más bajo, por lo que en los casos más graves se pueden presentar manifestaciones hemorrágicas severas durante esta fase. La forma más común de hemorragia es la hemorragia digestiva, que puede expresarse en la forma de melena o heces negras por la sangre digerida, así como hematemesis, vómitos sanguinolentos. Las hemorragias se hacen más comunes no solo porque las plaquetas alcancen niveles muy bajos, sino también por el daño al hígado, que es el órgano encargado de producir las proteínas que coagulan la sangre. Ahora, puede que todo esto sea peligroso, pero lo cierto es que la serie de eventos que acabo de describir sería el peor de los casos. Una persona puede entrar en la fase crítica y tener una elevación leve del hematocrito sin ninguna de las otras complicaciones. Con el tratamiento adecuado, el dengue en general tiene una letalidad menor al 1%. E incluso en casos de dengue severo, aquel que cursa con hemorragias importantes o síndrome de shock por dengue, la letalidad no supera el 30%. Es una enfermedad que, para la mayoría de las personas, provoca síntomas relativamente inofensivos que se superan con reposo y, cuando mucho, el uso adecuado del acetaminofén o paracetamol, lo que nos lleva a la siguiente fase de esta enfermedad, la recuperación. Durante esta fase se restablece la permeabilidad vascular normal y el cuerpo comienza a reabsorber los líquidos perdidos durante la fase crítica, lo que puede llegar a ser problemático. Suena contradictorio, pero si a lo largo del tratamiento, digamos en un hospital, se le administraron demasiados líquidos al paciente, cuando su cuerpo comience a recuperarse y a reabsorber los que se habían acumulado, por ejemplo en el abdomen, el sistema circulatorio puede verse sobrecargado con demasiado líquido, los que se están reabsorbiendo y los que se administraron durante el tratamiento. Por esta razón, una posible causa de muerte en los casos de dengue es la sobrecarga de fluidos, que puede llevar a una insuficiencia cardíaca, pero nuevamente esto es raro. Ahora, ¿qué es lo que determina que una persona desarrolle dengue severo con todas sus complicaciones o que solo sufra de un cuadro de dengue clásico? Lo cierto es que no se sabe con exactitud, pero una de las hipótesis más sólidas es la del potenciamiento dependiente de anticuerpos, o en cristiano, cuando nuestros anticuerpos, en lugar de matar al virus, lo potencian. En el caso del dengue, esto puede ocurrir cuando, después de haber sido infectados por una variante del virus, nos infectamos con otra variante distinta. Como vimos antes, nuestro sistema inmune produce anticuerpos que se pegan al virus del dengue, le impiden replicarse, lo neutralizan y lo marcan para ser devorado por nuestros macrófagos. Cuando nos infectamos con una segunda variante, estos anticuerpos, orientados a una variante distinta, no logran neutralizar al virus, sino todo lo contrario. El virus cubierto de anticuerpos no neutralizantes es marcado para ser devorado por nuestros macrófagos, pero como no está neutralizado, se replica fácilmente en su interior. Para que se entienda, los anticuerpos, si no logran neutralizar al virus, lo que hacen es facilitar su entrada en nuestras células. Los anticuerpos amplifican la infección, y si aumenta la masa celular infectada, se produce una cantidad mucho mayor de las ya mencionadas citocinas, y una cantidad mucho mayor de citocinas provoca permeabilidad vascular y por tanto la mayor parte de los eventos de la fase crítica. ¿Por qué las citocinas inducen permeabilidad vascular? Esto lo explicamos al detalle en el video del ébola, pero basta con decir que las citocinas hacen que nuestros vasos sanguíneos se hagan permeables para permitir el paso de células defensivas y anticuerpos a los tejidos que lo necesitan. Algo útil si es localizado, pero bastante letal si ocurre en todo el cuerpo al mismo tiempo. Lo cierto es que hay varias similitudes en los mecanismos del dengue y del ébola. No por nada ambas enfermedades son consideradas como fiebres hemorrágicas, aunque la verdad sea dicha,
dicha, ni el dengue ni el ébola suelen matar a través de hemorragias. Por esta razón es que actualmente se ha dejado de usar la clasificación que separaba al dengue en hemorrágico y no hemorrágico, y se opta por clasificarlo en dengue y dengue severo si hay signos de acumulación de líquidos que afecten a la respiración, daños severos a órganos como el hígado por ejemplo, o hemorragias importantes. Más allá de esto hay señales de alarma que indican que puede estar por aparecer un cuadro de dengue severo. Entre estas señales de alarma tenemos un fuerte dolor abdominal, vómitos persistentes o más de 3 en 24 horas, sangrado en las encías y la nariz y alteraciones en el nivel de conciencia. Así que sí, las hemorragias son un aspecto importante de esta enfermedad, pero la ausencia de hemorragias no quiere decir que no se trate de un cuadro de dengue potencialmente letal. En fin, mi gente, no se olviden de alimentar al algoritmo con un me gusta o un comentario para que recomiende el video. Recuerden que pueden apoyarme a través de Patreon o de la sección de miembros del canal. Muchas gracias a quienes ya lo hacen, yo me despido y nos vemos en el siguiente video.